Universidad IUM en línea presenta. Hola, saludos a todos. Este es el primer tema de nuestro programa de la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la asignatura de Derecho Constitucional y Administrativo. En esta primera unidad, en este primer contenido, vamos a hablar de la dogmática constitucional y comenzaremos por recordar qué es una constitución. Como ustedes saben, una constitución representa el texto jurídico político que rige por encima de todas las demás leyes del Estado. Reconoce, por supuesto, una diversidad de sentido, pues desde el punto de vista de Smith, ahí es donde nos comenzamos a dar cuenta de qué tan limitadas son nuestras pretensiones de conocer los estados constitucionales. La Constitución tiene diversos sentidos. En un primer sentido, que llamamos lógico-jurídico, se entiende como una norma fundamental que no es creada conforme a un procedimiento jurídico y por lo cual no es una norma positiva debido a que nadie la ha regulado, es un producto de una estructura jurídica como presupuesto básico. Recuerden que el poder constituyente, que es el creador de la Constitución, crea la obra denominada de esta forma y una vez que ha creado ese producto desaparece y deja rigiendo a lo que conocemos como los poderes constituidos. Pero ese poder constituyente solamente emite, al crear la Constitución por supuesto, ese conjunto de principios que resultan ser el basamento de la estructura del Estado. En otro sentido, que es el jurídico positivo, vamos a entender que la Constitución es el supuesto que le otorga validez al orden jurídico en su conjunto y es una norma en la cual descansa todo el sistema jurídico. Recuerden que todas las leyes que conocemos como secundarias precisamente surgen de la Constitución y se fundamentan en ella. Es por eso que nos referimos a esas leyes como los demás ordenamientos jurídicos, es decir, los que surgen de la Constitución y que se fundamentan en ella. Siguiendo con los sentidos de la Constitución, Jorge Carpizo dice que una Constitución compone una dialéctica entre el ser y el deber ser, ya que puede lograr que la realidad se adecue a ella, pero con el límite de que no permita violentar la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Por su parte, Karl Lowenstein dice que en toda sociedad existe una constitución, ya sea de forma real o de forma ontológica. ¿Qué debemos entender por una constitución ontológica? De acuerdo con este autor, es el ser de cada sociedad, la cultura social, las formas de conducta reconocidas, los principios políticos en los que se basa esa comunidad y que se formalizan en una constitución escrita. Una constitución real u ontológica sería una constitución consuetudinaria, que cuando se plasma en un escrito, pues ya aglutina los principios que van a regir a esa comunidad. Este mismo autor dice que el telos de la Constitución radica en que cada sociedad estatal, cualquiera que sea su estructura social, tiene ciertas convicciones que comúnmente comparten y ciertas formas de conducta reconocidas que constituyen la politeia. Esto, pues, por supuesto, nos hace pensar en los principios políticos que contiene una constitución. Etimológicamente, constitución proviene del latín cum con y statuere, que significa establecer. Representa una norma jurídica positiva fundamental que rige la organización y el desarrollo de un Estado. Además, establece la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los poderes públicos, los límites de esos poderes y garantiza la libertad política y civil del individuo. También podemos considerar que proviene del latín constitutio y que se considera, de acuerdo con la Academia Española,
la acción y efecto de constituir. La Constitución, como recordarán ustedes, se encuentra dividida en dos importantes partes, que son la dogmática, que es la que contiene los derechos fundamentales, y la orgánica, que es la que contiene la estructura estatal e institucional. Como norma suprema, la Constitución organiza y estructura los poderes del Estado en diversos ámbitos. Aquí destacan las relaciones de los ciudadanos con el Estado, los mecanismos de garantía para el ejercicio de los derechos y las obligaciones que les corresponden, y también identifica los órganos del Estado, sus competencias y sus relaciones entre sí. Existe entonces un sistema de distribución de competencias y una jerarquía normativa que se establecen a partir de la Constitución. La supremacía constitucional, que es uno de los preceptos sobre los cuales descansa la gran importancia que tiene una constitución en un Estado, justamente por eso se considera la piedra angular del constitucionalismo contemporáneo, ya que no existen antecedentes que indiquen que una Corte Suprema que se encarga de la salvaguarda de la Constitución confirme la supremacía de esta y a la vez ordene la inaplicación de una ley por ser inconstitucional. Esto quiere decir que cuando una ley se opone a lo establecido en la Constitución, esta ley deja de ser válida. Una ley contraria a la Constitución es nula. La supremacía constitucional proviene de la raíz inglesa supremacy, que significa superioridad de grado, jerarquía o autoridad, y que alude a la constitución de un Estado. Asimismo, concluye que la supremacía constitucional se refiere a la constitución de un Estado que es jerárquicamente superior a cualquier norma de orden jurídico. En el caso de nuestra Constitución, la supremacía se encuentra en el artículo 133, que dice que la Constitución se sitúa por encima de las demás normas jurídicas del país y de los tratados internacionales que se celebren con otros países. Este dispositivo se relaciona con el 136, que establece la inviolabilidad de la Constitución. Existe, relacionado con esto, un nuevo parámetro de control de regularidad de la Constitución, que es lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. A partir de la reforma de junio del 2011, nuestra Constitución estableció que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarían de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, y el ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. De aquí tenemos que resaltar una importante diferencia entre estos dos conceptos, que son los derechos humanos y las garantías individuales. Los derechos humanos los entendemos como un conjunto de prerrogativas que corresponden a todos los seres humanos y que son necesarios para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Mientras que las garantías individuales son la medida jurídica bajo la cual el Estado reconoce y protege los derechos humanos, es decir, son los medios con los que una persona podrá hacer válidos sus derechos fundamentales. Surge entonces un tema muy importante relacionado con todos estos, que es la teoría de la convencionalidad. El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos surge en 2006 a partir del caso Almonacid Arellano contra Chile, en el cual la Corte Internacional de Derechos Humanos afirma que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella. Esto les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y, desde un inicio, de ser así, carecen de efectos jurídicos. El control de convencionalidad, entonces, es una herramienta que sirve para garantizar la compatibilidad de las normas nacionales y de las actuaciones de las autoridades estatales con el marco internacional.
El principio de derecho internacional denominado Pacta Sunt Servanda establece que la voluntad de las partes es la suprema en los contratos, la buena fe del Estado que acepta la jurisdicción de los tratados internacionales y que por tanto se obliga a cumplirlos. De acuerdo con lo pronunciado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, se trata de una tarea que también deben realizar todas las autoridades nacionales, es decir, todas las autoridades nacionales están obligadas a interpretar las normas jurídicas de origen interno a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Antes de la reforma de junio del 2011, el orden jurídico mexicano se podría ver, como seguramente ustedes lo han podido constatar ya en varios documentos, libros, artículos, etcétera, que la supremacía constitucional se esquematizaba con una pirámide más o menos como la que estamos viendo en esta diapositiva, en donde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se encontraba en la cúspide. Bajo de ella, los tratados internacionales, las leyes federales y generales, las leyes locales y los demás ordenamientos de rango inferior. A partir de la reforma de la que estamos hablando, cambia este parámetro de control de regularidad constitucional, por lo que hace rato mencionábamos como bloque de constitucionalidad. Cuando se trata de esta materia de derechos fundamentales, la Constitución, la jurisprudencia, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las normas de derechos humanos que contienen los tratados internacionales forman ese bloque de constitucionalidad. Por su parte, el derecho procesal constitucional es la rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales que son necesarias para dar eficacia a la norma constitucional cuando surge un conflicto entre un acto de autoridad o de un particular y sus disposiciones. Es principalmente el derecho de la jurisdicción constitucional y tiene dos áreas, la magistratura constitucional y los procesos constitucionales. Los principios modernos del derecho procesal constitucional los podemos ver en esta imagen. El principio de supremacía constitucional, que busca ponderar nada sobre la Constitución, nadie sobre la Constitución. El principio pro homine y pro persona, que es un principio de progresividad de los derechos humanos, que se basa en la dignidad y que busca ponderar lo más favorable para la persona. Recuerden que si un derecho humano se encuentra tutelado de forma más amplia por un tratado internacional que por la Constitución, entonces se resolverá con base en la protección del tratado internacional, que resulta ser más favorable para la persona. Es por eso que hablamos de un principio de progresividad, un principio pro persona y que busca lo más favorable para esta. El principio de convencionalidad, que descansa sobre el principio Pacta Sunt Servanda del que hablábamos un momento, y que busca ponderar la aplicación de tratados internacionales. El principio de interpretación conforme a la Constitución, que busca ponderar la constitucionalidad de las normas secundarias para salvarlas, y el principio de presunción de inocencia. Por lo que hace a nuestro modelo de Estado, en el caso de nuestro país, se trata de un Estado de Derecho que se basa en el principio de legalidad, es decir, un Estado que se encuentra normado por la ley, regulado por la ley. Es un Estado democrático, constitucional y de derecho. Contiene un bloque de constitucionalidad o un parámetro de control de regularidad constitucional del que ya hablamos hace un momento. Los tribunales constitucionales pueden ser de control concentrado, ya sea de legalidad o de constitucionalidad, y de control difuso, tanto de constitucionalidad como de legalidad. Encontramos aquí el principio de interpretación conforme a la Constitución y el control ex oficio. El principio de interpretación conforme tiene sustento en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Federal. Su finalidad es proteger de manera inmediata los derechos humanos. Se dirige a los tribunales de control concentrado
Y por medio de este principio se faculta a los tribunales para que, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma secundaria, ya que esto es tarea exclusiva de los tribunales de control concentrado, puedan de manera fundada y motivada apartarse de su aplicación para irse a una interpretación conforme, cuando observen que de la aplicación de esa ley se genere o se pueda generar una violación a los derechos humanos. Es decir, y aquí es donde encontramos la clave de este principio, de esta interpretación, se apartan de la norma secundaria, la hacen a un lado y hacen uso de la Constitución para interpretar el caso concreto conforme a la norma suprema. Es por eso que los tribunales que ejercen control difuso se convierten en tribunales de control constitucional y convencional. Por lo que hace al control ex oficio, el control de constitucionalidad y convencional, de acuerdo con el párrafo primero de la Constitución Política, dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, pero en todo tiempo deben favorecer la protección más amplia para las personas. De aquí deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y el análisis ex oficio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en la sentencia o en el laudo que ponga fin al juicio. Por lo que hace al control concentrado y el control difuso, de acuerdo con esta tesis, de los artículos 1 y 133 constitucionales deriva que el control concentrado, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, respecto de normas generales por vía de acción, se deposita exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Serán estos órganos quienes decidan, por medio del análisis de los argumentos, si una disposición es conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte. Por su parte, el control difuso es el que realizan las demás autoridades en el ámbito de su competencia. Este se ejerce de manera oficiosa, si y solo si encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Entonces, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, o sea, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas, alegatos que presenten las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia de legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. El juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar de oficio entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional. Es por ello que la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso se encuentra esencialmente en que el primero, es decir, el concentrado, es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo, mientras que en el segundo ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad, no obstante, por razón de función y por decisión propia, prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede aplicar la norma que a su criterio sea acorde con la Constitución y con los tratados internacionales. Aquí les dejo un criterio para que lo lean acerca de una contradicción de tesis que tiene que ver con este tema. Y bueno, esta imagen no está muy, viene un poco pequeña la letra, pero pueden ustedes a través del número, del criterio y el encabezado darle una lectura amplia que resultará muy interesante para complementar estos temas que estamos mencionando. Bien, pues este es el contenido de la primera semana de una manera resumida, tratando de rescatar los elementos más importantes de la dogmática constitucional y nos escuchamos en la próxima intervención. Muchas gracias por su atención.
Universidad IUEM. Creando grandes historias.